Y en este segmento me acompaña la doctora Kelly García, cardiólogo de la Clínica Santa Sofía. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Hoy vamos a estar conversando sobre las arritmias, que es un trastorno de frecuencia, un trastorno de la frecuencia o del ritmo cardíaco. Quisiera que me explicara primero cómo funciona nuestro corazón. No, realmente el corazón, la forma más fácil de entenderla es como si te imaginaras una casa de 2 niveles, donde la parte de arriba es donde tenemos un marcapaso natural, que es como el director de orquesta que organiza nuestro ritmo. Él es el que va a decir cómo late el corazón, a qué ritmo va a ir, a qué frecuencia va a ir y con qué son, podríamos decirlo, va a latir. Y en la parte de abajo es el piso que reserva el volumen de sangre que se va a expulsar al resto de los órganos. Entonces ellos funcionan al unísono. Este director de orquesta es el que dice cómo late el corazón, con qué frecuencia, con qué velocidad, y el de abajo es el que va a expulsar la sangre y va a permitir que llegue riego de sangre a todos los tejidos principales, el corazón, el riñón, el hígado. Ahora bien, el ritmo cardíaco es el que todos conocemos como latido cardíaco. Y siempre tenemos todos un ritmo normal. El ritmo normal es generado por este marcapaso natural, que es el que dice a qué frecuencia o a qué velocidad tenemos que latir. Y eso ya está determinado. Es decir, todos tenemos una frecuencia estándar en reposo. En reposo todos debemos latir o bailar entre 60 y 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. Sin embargo, cuando hacemos alguna actividad física, bien sea caminar, subir o correr, esta frecuencia puede llegar hasta 130 y ser considerada normal sin ningún problema. Claro, porque se agita nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta una arritmia cardíaca? Como bien tú lo dijiste, la arritmia es todo trastorno o alteración de este ritmo normal que ya habíamos descrito. Cuando se sale de este patrón, bien sea porque pierde su ritmicidad, ya latimos a otro son, porque se genera este impulso no en el marcapaso natural que tenemos todos, sino que aparecen otros directores secundarios que comienzan a dirigir el ritmo cardíaco. ¿Cuáles son sus características más frecuentes de la arritmia cardíaca? Generalmente el paciente la puede sentir y es los síntomas que describe el paciente. Lo puede sentir como palpitaciones, como latidos de más o como que el corazón simplemente hace una parada y luego vuelve a arrancar, como zumbidos, o puede acompañarse de síntomas que deleterian la vida del paciente, como desmayo, sensación de ahogo, sensación de presión en el pecho e incluso cansancio cuando hace actividades rutinarias como caminar, ir al colegio o bailar. Cosas que hacía normalmente sin ningún síntoma, puede sentir el latir del corazón. Otros pacientes pueden incluso desmayarse o perder el conocimiento o en algunos pacientes causar la muerte súbita. Eso va a variar dependiendo del tipo de arritmia. Del tipo. ¿Suele confundirse con la taquicardia? Es aquí donde entran los tipos de arritmia. O sea, todos vamos a tener esta frecuencia normal entre 60 y 100. Todo lo que esté por encima de 100 es conocido como taquicardia. Ahora, cuando esa taquicardia, que es frecuencia rápida, pierde la ritmicidad, latimos a un latido diferente, bien sea porque está desordenado o porque no es el normal, se llama taquiarritmia. Y todo lo que esté lento, es decir, por debajo de 60, se va a llamar bradiarritmias si no tienen el ritmo normal, ¿ok? Siempre y cuando, si son lentas, simplemente las conocemos como bradicardias y ya. Y pueden ser consideradas normales. Por ejemplo, los atletas de alta competencia o simplemente el que va al gimnasio de forma regular o trota 5 o 10 kilómetros diarios, su corazón se adapta y al adaptarse se pone lento. Es decir, que él puede tener en reposo 40, 50 latidos y ser considerado normal sin ningún problema. O sea, no es una bradiarritmia. Ok, entonces, ¿cuáles serían los tipos de arritmia más frecuentes? Las arritmias se van a clasificar así como dividimos el corazón en un principio en una casa, en un piso superior y en un piso inferior, de acuerdo a dónde se origine. El piso inferior tiene nombre de ventrículo y por lo tanto las arritmias que se originan aquí abajo asocian a su nombre, se llaman taquicardias ventriculares y generalmente son las más malignas. Son las que causan muerte súbita, son las que ponen en riesgo la vida del paciente y por lo tanto son las más deleterias y a las que el paciente y el médico, por supuesto, más le tiene miedo. Ahora, las que se generan arriba son llamadas supraventriculares y simplemente agarran ese nombre porque están sobre los ventrículos, pero se generan en las aurículas, que son el piso de arriba del corazón. Ellas son más sintomáticas.
Es decir, el paciente con ellas siente más cansancio, desmayo, fatiga, dolor en el pecho, sensación de desvanecimiento, sensación de ahogo, que el corazón siente que se le va a salir por la boca, pero al contrario de las otras, son más benignas. Es decir, el paciente no se va a morir de ellas, ni pone en peligro su vida, lo que pone en peligro es su rutina diaria. Claro. ¿Okay? Porque lo limita muchísimo. Entonces, las arritmias cambiarían el estilo de vida del paciente. Totalmente. El paciente llega incluso a limitar tanto su vida que se limita a no ir ni siquiera al trabajo, a salir de fiestas o a una reunión social por temor a que le dé la arritmia, por temor a sentirse mal, o incluso pacientes que llegan a desmayarse pueden tener temor a perder el conocimiento en la calle y tienden a limitarse solo a su círculo social, a su trabajo, sin hacer ninguna actividad extra. Para saber cuáles son las causas más frecuentes de la arritmia. Las arritmias tienen causas multifactoriales. Podemos hablar de causas externas al paciente, como aquellos consumos de sustancias ilícitas, alcohol, café, tabaco, o incluso enfermedades asociadas, enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades hormonales como la tiroides pueden causar arritmias. Ahora, propias del paciente y propias del corazón, podemos hablar de causas hereditarias o causas congénitas. Las causas congénitas son malformaciones durante la formación del embrión, malformaciones en el tejido de conducción eléctrica. Las hereditarias son aquellas que producen alguna alteración en los genes que pueden propiciar arritmias en pacientes jóvenes, y aquellas causas propias del corazón son las adquiridas durante la vida, es decir, aquellos pacientes que han tenido un infarto que genera una cicatriz en el corazón pueden causar arritmias mortales como la fibrilación ventricular, o pacientes de alto entrenamiento pueden causar que el corazón, estas paredes se engruesen y causar lo que se llama miocardiopatía hipertrófica, y eso ser propicios de arritmias que también son mortales y generalmente ha estado muy en boga por las muertes súbitas. Muchas veces atletas con corazones sanos y con el pasar de los años, con el alto impacto del ejercicio, pueden engrosar tanto el corazón que en algún momento desencadenar este tipo de arritmias, que es la fibrilación ventricular, y con lo cual conlleva la muerte en instantes o minutos. ¿Cómo podríamos entonces diagnosticar a tiempo las arritmias? El diagnóstico generalmente se hace o lo hace el paciente en su casa. El paciente que acude a la consulta generalmente manifiesta cómo es el latido, lo hace perceptible. Todos estamos aquí sentados y no sentimos absolutamente el latido del corazón y le está funcionando perfectamente. Cuando él se hace perceptible, generalmente molesta e incomoda al paciente y es lo que lo lleva a acudir a la consulta. Una vez hecho esta percepción, puedes hacer estudios dentro de la consulta como un electrocardiograma. El electro no es más que el registro, la foto del ritmo cardíaco. Generalmente puede estar normal en la consulta y uno lo acompaña de un ecocardiograma, que es el eco, no es nada más que ver la forma del corazón, el tamaño y cómo funciona. Ahora, si esto está normal, hacemos pie de otras pruebas, como el Holter del ritmo. El Holter no es la foto como el electro, sino la película. Este se puede registrar durante 24 horas y va a registrar el ritmo cardíaco durante tu vida diaria. La idea es que el paciente haga su rutina durante 24 o 48 horas y pueda registrar el ritmo cardíaco. Ahora, hay pacientes que las arritmias son tan esporádicas, por ejemplo, una vez a la semana, y esto puede hacer dificultoso poder registrar la arritmia en el Holter. Entonces lo que hacemos es un monitor de evento, que es un aparato que el paciente carga como si fuese un celular, y cuando tiene el síntoma presiona el botón y registra la arritmia. Hay arritmias que dependen del ejercicio. El paciente está normal y solo cuando corre o hace alguna actividad es que la desencadena, y en este caso podemos usar una prueba de esfuerzo. Incluso hay arritmias que dependen del infarto, de la enfermedad coronaria, entonces la prueba de esfuerzo nos puede dar una orientación si el paciente tiene enfermedad coronaria, y de esta forma no solo hacemos el diagnóstico, hacemos una vez la prevención de la misma. Ahora nosotros, los especialistas en arritmias, que somos los electrofisiólogos, o por decir los electricistas del corazón de esta casa, podemos hacer lo que se llama estudio electrofisiológico, en el que el paciente, en cuanto todas estas pruebas no han arrojado nada, llevamos al paciente a una sala que es parecida a un quirófano, donde subimos unos catéteres que son una especie de cables a través del corazón, y allí nos conectamos a una computadora y registramos el ritmo cardíaco. Entonces vamos a ver cómo es lo normal y podemos estimular el corazón y ver si inducimos la arritmia y poderla registrar.
En cuanto al tratamiento, ¿cuál es el más eficaz actualmente? ¿Existen avances científicos que han mejorado el tratamiento para desaparecer por completo las arritmias? Sí, las arritmias se pueden tratar. Tratar significa que vamos a disminuir el número de episodios e incluso los síntomas del paciente y se pueden curar. Entonces aquí podemos dividirlas en dos. Las que tratamos pueden ser primero sopesando cualquier causa que las haya desencadenado. Es decir, causas externas, el tabaco, el cigarro, la vida sedentaria, controlar las hormonas si tenemos alteraciones tiroideas, si es diabetes, controlar la enfermedad, si el paciente tuvo un infarto, tratar el infarto. De esta forma las podemos tratar y quitar. Ahora podemos echar mano también de los fármacos. Los fármacos antiarrítmicos son indicados por un cardiólogo y sirven para controlar el número de episodios y los síntomas, que es lo que más preocupa al paciente, porque realmente el paciente acude porque tiene el síntoma y el síntoma le limita la calidad de vida. Ahora, ¿cuándo las curamos? Muchas se pueden curar y se curan ahora, y Venezuela está en pie de punta con eso, con la ablación. La ablación es lo que hace igual el electricista cuando va a tu casa y quema un cortocircuito. Nosotros podemos decir que nosotros quemamos la cicatriz o el circuito por donde va la arritmia. Igual con estos catéteres que al principio te explicaba que hacíamos el diagnóstico, con ellos mismos aplicamos calor. También se puede aplicar frío y eso cauteriza o crea una cicatriz que corta el circuito o el camino por donde pasa y el paciente queda curado sin necesidad de tomar medicamentos. Entonces, ¿cuándo debemos acudir a un especialista? ¿Cuáles serían esas señales de alerta? Todo paciente que tiene síntomas debe acudir al médico, no pensar que es cualquier cosa, ¿ok? Si su corazón se hace perceptible, lo puede sentir y te causa ahogo o palpitaciones, lo debe acudir al médico. Ya para finalizar, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Cómo se pueden prevenir las arritmias? ¿Y cómo debemos llevar una vida saludable para, por supuesto, cuidar nuestro corazón, que es uno de los órganos más importantes? Siempre eliminando toda sustancia ilícita, el tabaco, el alcohol, el cigarrillo, controlando las enfermedades. Y si el paciente va a practicar algún tipo de actividad física que está muy de moda, los maratones, los atletas que ahora practican medio maratón, un maratón completo que son 10 y 42 kilómetros, exige mucho la capacidad física del corazón. El paciente debe acudir al médico para hacer un screening. Este screening es un electrocardiograma, un eco y ve que el corazón está sano. Ahora, los atletas de alta competencia, por ejemplo en Europa, ya se estableció que todo futbolista o atleta de alta índole no solo debe hacerse un electro, debe hacerse una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma y siempre preguntar los antecedentes. Si ha tenido familiares que han muerto súbitamente, la muerte súbita está muy en boga y es la pérdida súbita del conocimiento repentinamente sin ninguna explicación. Muchas veces no se puede prevenir, pero podemos tener una idea si hacemos estos estudios y acudimos al cardiólogo. ¿Cuáles son sus vías de contacto? Okay, me pueden contactar a través de las redes sociales por Kelly, KLYCH11, en Instagram o en Twitter, y me pueden contactar en el consultorio al 212-987-5642. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Conversamos con la doctora Kelly García, cardiólogo de la Clínica Santa Sofía. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo me despido en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares. Nuestras redes sociales, salud_gb, nuestro correo electrónico noticiasalud@globovision.com y mi cuenta en Instagram, Oriana Díaz. Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.